bienvenidos a este encuentro de la Escuela del Discipulado Misionero, siguiendo nuestros llamados como discípulos en el seguimiento discipular que estamos viendo desde el Evangelio de San Mateo. Este curso se da desde la Escuela del Discipulado Misionero del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali. Mi nombre es John Freddy y estoy muy contento de volverme a encontrar con ustedes en este espacio de formación, en este espacio de crecimiento. Bienvenidos. Vamos a trabajar hoy en este cuarto encuentro el tema número 5 de nuestro folleto, que tiene por nombre Llamados a vivir la alegría del Maestro. Clave discipular hermosa, la alegría. Estamos formándonos como discípulos. Ya hemos visto las cualidades del discípulo, ya hemos visto cómo Jesús llama a los discípulos, pero hoy vamos a ver un llamado que nos hace Jesús y es la alegría de vivir nuestro discipulado. El discípulo cristiano es un discípulo alegre. No es gratuito que el mensaje de Jesús se conozca como evangelio. Evangelio en griego significa la buena noticia, ¿sí? Podría significar la noticia alegre. El cristiano de Jesús anuncia una buena noticia. Y siempre que uno da buena noticia la da con alegría. Por eso hay que cuestionarnos sobre aquellos cristianos que hablan a toda hora de calamidades, que hablan a toda hora de desgracias, de maldiciones, de maleficios. No son verdaderos discípulos, porque el discípulo verdadero anuncia el evangelio, y el evangelio para todos es una buena noticia. El texto que nos va a orientar hoy, es el del capítulo 9, versículos 14 al 17 del Evangelio de San Mateo, que es el que estamos trabajando, es el que nos está formando en este caminar de discípulos. En mi Biblia este fragmento tiene el nombre de Odres Nuevos, pero vamos a mirar que nos dan varias categorías para conocer y para caminar hacia un verdadero discipulado. La alegría fundamentalmente es la que vamos a trabajar ahora, pero también vamos a mirar que nos da la categoría de la renovación, de renovar nuestra vida, de renovar todo nuestro ser. Sin más, voy a leerlo para que lo vayamos escuchando y vamos a ir trabajando entonces algunos elementos. Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido y el desgarrón será mayor. Tampoco se guarda vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan. Se pierde el vino y se estropean los odres. El vino nuevo se guardará en odres nuevos, y así se conservarán los dos. La alegría en contra del ayuno, la capacidad de poner lo nuevo para preservar lo que está viejo, para que no se dañe. Son elementos muy interesantes que Jesús nos da hoy. La pregunta que le hacen los discípulos de Juan el Bautista es: ¿por qué nosotros, discípulos de Juan,
y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no. Y Jesús contesta con una alegoría muy significativa para la historia de la salvación. ¿Pueden acaso los amigos del novio estar tristes mientras el novio está con ellos? ¿Por qué los amigos del novio? ¿Qué significa esto de los amigos del novio? Este lenguaje de novio, el novio es el que se va a casar, está presente en Mateo en otros momentos también, y está presente a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Voy a explicar en qué está presente en Mateo, cómo está presente en Mateo, y luego vamos a mirar cómo se va presentando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay dos parábolas en Mateo que nos hablan del novio que se va a casar. El novio, por cierto, es Cristo, ¿no? El Mesías. El capítulo 22, versículo 1 a 14, habla de la parábola de las bodas del Hijo. Se los voy a resumir, se los voy a contar de manera, se los voy a narrar. Capítulo 22, versículo 1 al 14. Dice que un rey preparó el matrimonio de su hijo, mandó a invitar a sus amigos, y cuando el matrimonio se iba a realizar, los mandó a convocar con sus criados. A unos rechazaron la invitación diciendo que estaban ocupados, otros maltrataron a los criados, y otros invitados incluso hasta los torturaron y los mataron, porque no querían ser inoportunos, no querían ser que los invitados, que los criados los molestaran. El rey montó en cólera, mandó a destruir a estos criados, con los criados mandó a destruir a estos hombres que no quisieron aceptar la invitación, pero dijo: la boda está lista, el banquete está a punto. Llamen a todos los que están por las calles y por las plazas. Los criados llamaron a todos los que estaban por las calles y por las plazas desprevenidos, los invitaron, y cuando llegó el rey feliz se dio cuenta que uno no tenía vestido de fiesta y lo echó para afuera. Esa es la parábola en la que se habla de este lenguaje de amor conyugal en clave de novio, en el que se nos presenta a Jesús como novio. El rey es Dios, el novio es Cristo, y su matrimonio es la Eucaristía. Es una prefigura de lo que va a ser la Eucaristía, la cena del Cordero, el banquete del Cordero, que en el Apocalipsis también se narra. La segunda parábola está en el capítulo 25, versículo 1 al 13. Se habla de las vírgenes necias y las sensatas, ¿sí? O las prudentes y las necias. Un grupo de doncellas que están esperando al novio que se va a casar. En Israel, hoy en día, esa cultura aún se celebra ese rito. Las amigas de la novia, las vírgenes, esperan al novio, llega él con los amigos y se van todos en baile, hasta que llega el novio y se encuentra con la novia en el sitio del matrimonio. Las vírgenes o las doncellas estaban acompañando, esperando al novio. Unas fueron precavidas y llevaron más aceite para la lámpara, otras fueron más insensatas y no llevaron. Cuando el novio se acercaba, las insensatas dijeron a las precavidas: denos aceite, y las precavidas dijeron: no, porque nos va a acabar a todas y no va a alcanzar, vayan y compren, y luego vuelven. Mientras se fueron a comprar, las vírgenes necias, el novio llegó y entró al lugar de la boda con las doncellas precavidas, se cerró la puerta, y cuando las necias llegaron a tocar, el novio dijo: no las conozco, les tocó quedarse afuera. Son las dos parábolas en las que se habla en clave conyugal, en clave de novio, que es el término que Jesús utiliza aquí. Él se identifica como el novio. En otra clase vimos cómo se identifica como el Hijo del Hombre, aquí se identifica como el novio. ¿Por qué va a ser importante esta figura del novio? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo trató de buscar una analogía, es como una comparación, para tratar de entender cómo nos ama Dios, cómo amaba Dios a su pueblo. Y encontraron una muy bonita,
que es la del Padre. Dios es un Padre protector, el pueblo es un hijo que es protegido. Pero el profeta Oseas empieza a explorar una alegoría que va a ser muy importante para toda la historia de la salvación. Y es que presentar a Dios como el novio, el esposo, y el pueblo de Israel es su esposa. Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. En esta clave de amor conyugal se representa el amor que Dios siente por su pueblo. Dios protege al pueblo como un esposo protege a su esposa. Dios ama al pueblo como un buen esposo ama a su esposa. Los israelitas escriben varios textos de la Biblia en esta clave. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, es un poema erótico de amor en el que se narra la experiencia del amante y de su amada, cómo el amante se entrega todo por amor desesperado a su amada y cómo la amada le es infiel. Dios es el amante, el pueblo es la amada. En el libro de Cantar de los Cantares no se menciona ni una sola vez a Dios, ni una sola vez el nombre de Yahvé, no aparece, pero se debe leer en esta clave interpretativa en el que siempre que se habla del amante, de él es Dios, y cuando se habla de ella es el pueblo. El amante que sufre por su amada, que no se quiere dejar amar y se prostituye con otros hombres, forma de expresar que el pueblo venera o alaba a otros dioses. El profeta Oseas tiene la misma idea, pero él presenta su propia existencia. Él se enamora de una mujer, Gomer, es prostituta, y la conquista y la saca de esa vida. Y cuando ya tienen 2 hijos, ella vuelve. Y él sufre, él manda a sus hijos para que le pidan que vuelva, él va, y él sufre por esta mujer que le ha sido infiel volviendo a la prostitución, pero cuando ella se arrepiente, él la recibe con los brazos abiertos. Y es bonito porque cuando él empieza su misión profética se pone como ejemplo, y él dice: vean, hermanos, ¿me conocieron a mí? Sí. ¿Y conocieron cómo sufrí por mi esposa Gomer? Sí, sufrió mucho. Sencillo, así sufre Dios cuando ustedes van a otros templos. Así sufre Dios cuando ustedes adoran a otros dioses. Y el pueblo empieza a entender esa idea del amor de Dios como un Dios que es celoso y que es fiel, y que cuida incluso hasta con su vida. En el Nuevo Testamento, San Pablo va a ser el abanderado de esta situación, de esta figura, en la que va a presentarnos a Cristo como el esposo y la iglesia será su esposa. Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Por eso dicen: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Porque el amor de Dios, de Jesús por su iglesia, es el amor conyugal, como el que el esposo siente por su esposa. Una clave que nos va a ayudar a entender lo importante que somos para Jesús. No solamente porque Él nos ama como un esposo, sino porque el esposo y la esposa son uno. Donde está el esposo, está su esposa, porque forman una sola carne. Mira San Pablo, retomando el texto, la frase del Génesis, ¿sí? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y con su mujer forman una sola carne. San Pablo la utiliza para indicar que vamos a estar juntos con la iglesia. Es más, la idea de que la iglesia no nace en Pentecostés llega el Espíritu Santo a la iglesia, sí, una fiesta fundante hermosa, un acontecimiento fundante, pero el tema es que la iglesia nace del costado de Cristo, aquí de la costilla. En el momento en el que Jesús es traspasado por el centurión, por el soldado, sale agua, ese es el agua del bautismo. La iglesia es hecha por el bautismo y luego sale sangre, ya, signo de la divinidad de la iglesia. Diría uno de los padres de la iglesia: así como Eva, la primera esposa, nace del costado de Adán, el primer esposo, la iglesia, que es la segunda esposa, nace del costado de Cristo, que es el nuevo Adán. Una figura hermosa de Jesús como esposo, y al ser esposo nosotros debemos estar felices porque somos la esposa, ¿sí? No hay nada mejor que una esposa bien casada.
Eso en cuanto a la conyugalidad, en cuanto a Jesús y su misión de esposo. Pero él tiene una idea profética. Llegará el momento en el que le quitarán al esposo, ¿sí? Al novio, dice. Entonces ayunarán. Jesús está teniendo una idea o está dando claves para ir entendiendo su futuro, ¿sí? Nos arrebataron al esposo que es Cristo y por eso ahorita ayunamos. El ayuno es una práctica penitencial muy usada en Adviento, en Cuaresma, se promueven en los retiros espirituales, se promueve el ayuno, que no es una mala práctica, pero es una práctica penitencial de tristeza para pedir perdón. Cuando estamos con el novio estamos alegres. En Isaías capítulo 53, versículo 8, se nos presenta esa alegoría de arrebatar al esposo, al novio. Dice: sin defensa ni juicio se lo llevaron. ¿Y quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hicieron por los pecados de mi pueblo. Isaías ya tiene visiones proféticas de cuál iba a ser el fin de Jesús, la suerte de Jesús. La otra alegoría que presenta Jesús en su respuesta es la de lo viejo y la de lo nuevo. Nadie remienda un vestido roto con tela nueva. Si el vestido es viejo, se remienda con tela vieja. Y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen. ¿Un odre qué es? Un odre es un recipiente que se hacía en cuero, siguen existiendo, para empacar líquidos, fundamentalmente agua. Para el desierto, vino. Es muy parecido, nosotros tenemos una práctica similar. Los que van a la feria de Cali, a la feria brava, a los toros, las famosas botas, donde echan licor y toman, las botas son en cuero. Así es un odre. Un odre es un recipiente en cuero para echar líquidos. Jesús dice: si se cose una tela nueva en un vestido viejo, la tela nueva va a rasgar el vestido viejo. Si se echan vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo va a rasgar el odre viejo y se van a dañar los dos. Él no está diciendo que lo viejo sea malo. Él dice: echen el vino nuevo en odres nuevos y así se conservan los dos, se conserva el vino nuevo y los odres viejos. Pero ¿esto a qué nos está invitando? Nos está invitando a una renovación de nuestra vida. El discípulo debe renovar su vida en la alegría. Frente a una realidad de dolor como la que nos presenta la sociedad de hoy en día, frente a una realidad pesimista, el verdadero discípulo está llamado a renovar su vida en la alegría de Jesús, para que el mensaje pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón, pueda entrar. Si nosotros estamos cargados con el pesimismo de la sociedad capitalista, de la sociedad de consumo, el mensaje de Jesús, que es nuevo, no va a entrar. Voy a poner ejemplos del pesimismo de la vida que tenemos que dejar. Vean, se nos ha introyectado en nuestra mente y en nuestro corazón cosas como esta: ojo por ojo, diente por diente, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, en juego largo hay desquite, arrieros somos y en el camino nos encontramos, yo perdono pero nunca olvido. Eso es lo viejo que hay en nosotros, que tenemos que dejar atrás para que el mensaje del amor, para que el mensaje de la esperanza, para que el mensaje de la fe que nos trae Jesús pueda penetrarnos. El verdadero discípulo entonces está dispuesto a renovarse. Deben ustedes mirar qué dejo atrás para que mi vida pueda ser nueva y así el mensaje nuevo de Jesús penetre en mí y no me destruya, sino que se puedan conservar. Que el Espíritu los bendiga y los guarde y les permita a ustedes vivir la novedad del Evangelio, siempre en la alegría de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.